¿Por qué ocurre este EBC isquémico, este infarto cerebral? Imagínate que tu cerebro es como un bosque. Cuando está normal es que está regado, se riega a diario, en todo momento está siendo regado y está verde. Así como vean este cerebro aquí en la zona inferior de su pantalla, bien normal, bien todo regado por la sangre, por las arterias están pasando el flujo normal, no están tapadas, hay buena presión. Y igual en el bosque, la manguera que riega está permeable, hay buena presión en el agua que está haciendo que llegue a todos lados del bosque. Y cuando hay un infarto cerebral, pues resulta que esa manguera se tapa. Se tapa por un émbolo, que es un coágulo, ya sea de grasa, de gas, un coágulo. Entonces esa manguera se tapa, o en este caso pierde presión la manguera, ya no llega el agua al bosque. Entonces allí es cuando ocurre el infarto. Vean del lado derecho la imagen donde está esa zona hipodensa en la tomografía, es donde ya no llegó el flujo sanguíneo, o se tapó la arteria o ambas cosas ocurrieron. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa parte del bosque se va a secar, no se va a secar todo el cerebro porque hay otras mangueras que riegan ese bosque, pero a alguna le puede ocurrir esto y dejar de regar esa zona de bosque. En este caso una arteria puede dejar de regar el cerebro y pues infartarse, que a la larga pues eso se muere esa parte del cerebro. Este es nuestro caso radiológico que pusimos la última vez. Vamos a analizarlo, pero antes vean las imágenes por última vez. Vemos a nuestro lado derecho un corte axial de tomografía de cráneo en fase simple y en el lado izquierdo una reconstrucción sagital de esta misma. Descendemos en nuestro corte axial. Vamos viendo una hipodensidad en el lóbulo parietal izquierdo. Esta hipodensidad, como vemos, se extiende hacia el lóbulo temporal y se extiende hacia el lóbulo occipital. La hipodensidad se muestra desde sustancia blanca hasta sustancia gris. Vemos cómo hay mala diferenciación entre sustancia gris-blanca. Esta hipodensidad nos sugiere un evento vascular cerebral de tipo isquémico, que también se le llama accidente cerebrovascular, ictus, o pueden encontrarlo como derrame cerebral, o coloquialmente le dicen así. También otro término importante para este diagnóstico es infarto cerebral. Aunque ya sabemos que se trata de un evento vascular cerebral de tipo isquémico, un EBC isquémico, tenemos que determinar en qué territorio vascular cerebral está presente. Es decir, vamos a determinar qué arteria o arterias fueron afectadas para que se presentara esta zona de hipodensidad. Del lado izquierdo del monitor observamos una imagen donde en color amarillo nos muestra el territorio de la arteria cerebral posterior, en azul el territorio de la arteria cerebral media y en morado el territorio de la arteria cerebral anterior. Como vemos, la zona hipodensa comparte parte del territorio de la arteria cerebral posterior y parte del territorio de la arteria cerebral media. Esto significa que el infarto está presente entre ambos territorios. A esto se le conoce como una zona límite o una zona frontera entre ambos territorios. ¿Y esto qué significa? Pues que lo más probable haya habido un evento de hipoperfusión. Para que esto ocurra, tiene que haber un evento de hipoperfusión. ¿Esto qué es? Puede haber un episodio de hipotensión sistémica y que se combine con una estenosis o una oclusión de alguna arteria, y al estar combinados pues se presente el infarto. Al ser ramas muy pequeñas de la cerebral media o de la cerebral posterior en esta zona, en la zona limítrofe, pues es más fácil
que no llegue sangre, o es más fácil que se tapen y por eso ocurra este tipo de infartos. Sin embargo, nosotros descendemos en nuestra tomografía y vemos cómo hay un predominio de la afección del lóbulo occipital. Esto nos indica que el infarto está más sobre la arteria cerebral posterior. Vean aquí la imagen en color, el amarillo es el territorio de la arteria cerebral posterior y vean acá la zona de hipodensidad. Está posterior al asta occipital del ventrículo lateral izquierdo. Entonces corresponde esta zona al territorio de la arteria cerebral posterior. También es importante que después de determinar qué territorio vascular está afectado, ya vimos que es la zona limítrofe entre arteria cerebral media y arteria cerebral posterior, pero predomina en el territorio de la cerebral posterior, tenemos que saber en qué etapa está el evento vascular cerebral isquémico. Esto lo podemos determinar cualitativamente por el tono de gris de la hipodensidad. Entre más gris oscuro, acercándose al negro, significa que el evento vascular cerebral isquémico ya es tardío, es crónico. Ya pasó mucho tiempo desde que se tapó la arteria, desde que ya no pasó tanto flujo a esas arterias distales y se presentó el evento. En este caso, vean cómo esta hipodensidad todavía no es igual a la de líquido que se observa dentro de los ventrículos cerebrales, y esto nos indica que pues todavía no es tan crónico. En el caso de ser crónico, que va más allá de las 3 semanas, pues significa que ya el cerebro, esta zona de cerebro, pues ya se murió, por así decirlo, ya no existe, ya se licuó ahí. Y el término aplicaría evento vascular cerebral isquémico crónico, o también pueden ver el término de encefalomalacia. Pero en nuestro caso pues no tiene ese tono tan oscuro. Esto está antes de llegar a estar todo oscuro. Por lo tanto, no está en una etapa crónica, sino que está en una etapa subaguda. La etapa subaguda varía, depende de dónde revisen, pero pueden encontrar que va de la 1 a las 3 semanas. O hay quien habla de que el tipo subagudo puede estar definido como dentro de la primera semana a los 6 meses, y pues se divide en subagudo temprano de la primera semana a los 3 meses a subagudo tardío de los 3 meses a los 6 meses, y siendo crónico más de 6 meses. Para hacerlo más comprensible, veamos del lado izquierdo un TAC de cráneo simple de un cerebro normal, y del lado izquierdo nuestra TAC de cráneo con un paciente que tiene un evento vascular cerebral isquémico. Entonces pueden ver más o menos el mismo corte, se dan cuenta por cómo se ven los ventrículos cerebrales, los ganglios de la base en esta zona. Vean esta zona hipodensa, está oscuro, un gris oscuro. Y del lado izquierdo, vean, normal. ¿Cómo sabemos que es normal? Pues está de los ambos lados similar. Vean aquí, en gris la sustancia blanca y en un gris más claro la sustancia gris. Entonces, muy similar el aspecto entre este lado y este lado en todo el cerebro, y acá vemos pues cómo hay una discrepancia. Aquí está muy hipodenso, oscuro en relación a esta zona. ¿Por qué ocurre este EBC isquémico, este infarto cerebral? Imagínate que tu cerebro es como un bosque. Cuando está normal es que está regado, se riega a diario, en todo momento está siendo regado y está verde. Así como vean este cerebro aquí en la zona inferior de su pantalla, bien normal, bien todo regado por la sangre, por las arterias están pasando el flujo normal, no están tapadas, hay buena presión. Y igual en el bosque, la manguera que riega está permeable, hay buena presión en el agua que está haciendo que llegue a todos lados del bosque.
Y cuando hay un infarto cerebral, pues resulta que esa manguera se tapa. Se tapa por un émbolo, que es un coágulo, ya sea de grasa, de gas, un coágulo. Entonces esa manguera se tapa, o en este caso pierde presión la manguera, ya no llega el agua al bosque. Entonces allí es cuando ocurre el infarto. Vean del lado derecho de la imagen, donde está esa zona hipodensa en la tomografía, es donde ya no llegó el flujo sanguíneo. O se tapó la arteria o ambas cosas ocurrieron. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa parte del bosque se va a secar. No se va a secar todo el cerebro porque hay otras mangueras que riegan ese bosque. Pero a alguna le puede ocurrir esto y dejar de regar esa zona de bosque. En este caso, una arteria puede dejar de regar el cerebro y pues infartarse, que a la larga pues se muere esa parte del cerebro. Entonces, si te gustó, dale like, comparte, suscríbete. Muchas gracias a los que comentaron acerca del diagnóstico. El diagnóstico final, como ven, pues es un EBC isquémico del territorio de la cerebral posterior y del territorio limítrofe entre cerebral posterior y cerebral media, de aspecto subagudo. Muchas gracias, hasta la próxima.